por lo menos generó esta reacción de risa. Fue quizás la risa más abierta ahí en el auditorio, en el foro. Y es el éxito de este personaje que alguien dice, pues es un animal político, tiene una intuición como para saber cómo manejar a los auditorios de todo tipo. Con mucha eficiencia. Hoy estrenó Spot, por cierto, no estuvo en el foro y no le damos tiempo si quieres, pero estrenó Spot donde hace una acusación, este otro de sus temas muy insistentes, de las pensiones de los expresidentes. Y dice una cifra y los acusa a todos de que las reciben, y pues hay, como sucede con frecuencia con Andrés Manuel, pues inexactitudes e imprecisiones, porque por lo menos en el registro de Hacienda está claro que el expresidente Zedillo no la cobra ni la ha cobrado nunca. Y me parece que hay otro más por ahí que tampoco la cobra. Sí, el expresidente Salinas tampoco. No la cobra. Pero sí tienen personal a su cargo. Sí. Y eso me parece indispensable, sobre todo para el clima de odio que ha generado López Obrador en contra de Carlos Salinas y de Felipe Calderón. Por una parte, es necesario que tengan protección y asistencia del Estado Mayor. Y también es necesario, después de haber encarcelado al Chapo Guzmán, Peña Nieto no debe tener cuando salga una protección. Es decir, esto no es Suiza. Si fuera Suiza, bueno, podríamos discutirlo, o Suecia. Pero en el caso de México, desde luego que necesitan a personal del Estado Mayor. Tal vez el sueldo sea mucho, sea... O que se revise. Sí, pues. O que se revise, pero también el garantizarles un buen sueldo los hace, no tendrán que depender después de un empresario o de un grupo de empresas a quienes rendirle cuentas. Pero hay algo que yo quiero agregar. Mintió López Obrador. Dice que va a ser respetuoso del poder legislativo y el poder judicial. Señores, cuando fue jefe de gobierno, no fue respetuoso ni del poder legislativo ni del poder judicial. Mucho menos del judicial. Tomó 2 veces el Congreso a través de su subsecretario de Gobierno, Martí Batres, que desde la oficina del antiguo Palacio del Ayuntamiento coordinó a los asambleístas del PRD, en aquel entonces López Obradorista, para que fueran a San Lázaro a tomar la tribuna. Los dejó entrar con engaños la señora Dolores Padierna y tomaron la tribuna para evitar que se votara una reforma en materia educativa que a él no le convenía. No fue respetuoso del poder legislativo, tampoco fue respetuoso del poder judicial. ¿Por qué? Porque violó amparos e incurrió en desacatos. Lo del Encino incurrió en desacato, dicho por 2 instancias judiciales. Y luego con el tema de esta, no me acuerdo la compañía Eumex, si no me equivoco, que se llamaba, la que ponía los anuncios en los parabuses, le violó media docena de amparos. Ese es el que respeta el poder judicial. Y cuando lo iban a desaforar, le torció la mano al Congreso, al presidente de la República y a la Corte con 2 marchas. Así va a ser cuando sea presidente y no le guste una resolución de la Corte, no le guste una resolución del Poder Judicial. No, si ya cambió, ya cambió. Sí. El tema de los salarios que había comentado. Sí, claro. Margarita dice, los salarios tienen que aumentar conforme incremente la canasta básica. López Obrador dice, los salarios tienen que homologarse. Los salarios, por lo menos en los sectores que están bajo negociación en el Tratado de Libre Comercio, tienen que homologarse a los de Estados Unidos y Canadá. Curiosamente coincide con los negociadores norteamericanos. Lo que ha pedido el señor Lighthizer, y es uno de los temas que todavía están sobre la mesa ahí en el jaleo, es el asunto de los salarios, de generar por lo menos una base de comparación en la industria automotriz de salarios equiparables. Y eso se ve prácticamente imposible. No hay manera de... Tendrían que subir 7, 8 veces los salarios aquí en México para poder homologarse a los de Estados Unidos. Curiosamente, coincide López Obrador con el gobierno de Trump en este punto. Curiosamente. Antes de que se nos acabe el tiempo, 2 candidatos más. El tercero en presentarse fue Ricardo Anaya. Ricardo habló de las fiscalías independientes, del fortalecimiento del Estado de Derecho, de modificar el 102 constitucional para tener auténticamente fiscalías independientes, la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción. Habló de aumentar la inversión en infraestructura. Pablo.
Mira, me pareció muy afortunada la intervención de Ricardo Anaya en el tema de corrupción, en casi todo, cuando habla de que la honestidad no se transmite por ósmosis, diciéndole esto obviamente a López Obrador, porque dice Andrés Manuel López Obrador, el puntero en las encuestas, que con que el presidente sea honesto, toda la cadena hacia abajo se moraliza. No fue así. Cuando fue jefe de gobierno, su secretario particular cobraba bolsas de dólares en la oficina de Junto para acelerar el pago de obras ya ejecutadas a contratistas. Y su secretario de Finanzas, pues el señor se jugaba dinero del erario del Distrito Federal en Las Vegas y hacía transferencias millonarias a Las Vegas, donde se iba a un VIP en el Hotel Velayo. Y no solo eso, la enorme corrupción que hubo en cárceles. En las cárceles del Distrito Federal, él no pudo erradicar una sola de las prácticas que te cobran por meter comida, que te cobran por llevar un familiar, que te cobran por tener pasta de dientes. Todo eso que se maneja desde el gobierno de la Ciudad de México, esa corrupción permaneció intacta. Por tanto, me pareció muy acertado lo de Ricardo Anaya, de que la honestidad, suponiendo que haya sido muy honesto López Obrador como jefe de gobierno, no me consta lo contrario. No pasó por osmosis. Pero no transmitió eso ni logró moralizar absolutamente a nadie. Todo lo contrario, fue un barco de piratas el gobierno del Distrito Federal con los taxis, idem, con los ambulantes, que fue un gran negocio el de los ambulantes para su secretario particular y muchos de su staff. Algo que fue característico de la participación de Anaya fue justamente el ataque a López Obrador. Prácticamente no aludió al candidato del PRI Verde Panal, ni a Margarita. Todas sus críticas y comentarios estuvieron focalizados sobre López Obrador. Y me parece que este va a ser el tono de aquí en adelante. Así como veíamos que Margarita va a tratar de diferenciarse con los otros tres candidatos, en el caso de Anaya me parece que de aquí para adelante su campaña va a tener un solo blanco, que va a ser López Obrador. Creo que en el tema tanto de la inversión pública fue muy crítico de la estructura del gasto público, en lo cual tiene razón, hay que hacer una reingeniería del gasto porque hay una enorme cantidad, una enorme proporción que se destina al gasto corriente y una cantidad pequeña para la inversión. Y por ahí también volvió a placear a Salomón Chertorivsky. Estaba por ahí también entre el público, lo llevó en su staff y volvió a presentarlo pues como el que le está haciendo el trabajo de diseño de política pública, sabiendo pues la buena imagen y la buena entrada que tiene Chertorivsky, máxime entre el sector de inversión extranjera. Vamos a hacer una pausa, tenemos un candidato más, José Antonio Meade, que fue el que cerró la ronda de la mañana, pero vamos a mensajes y regresamos con él de inmediato. Gracias. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. De José Antonio Meade estuvo también enfocada al tema del combate anticorrupción. Dijo una frase que está ya hoy en los portales de informativos toda la tarde: no hay partidos corruptos, hay políticos corruptos. Pablo. Sí, obviamente creo que dijo una obviedad que se nos olvida y que tachamos a tal o cual partido de corrupto, especialmente al PRI, porque es el que más años ha estado en el gobierno y donde han salido las peores trapacerías, sobre todo últimamente, de algunos de sus exgobernadores y seguramente también los hay en la Administración Pública Federal. Sin embargo, en todos los partidos, perdón, pero aquí el partido del señor López Obrador estuvo 6 años en el gobierno capitalino e hicieron, pero barbaridad y media en materia de corrupción. El Partido de Acción Nacional
lo que está pasando en Baja California algún día se va a saber, pero es una barbaridad en materia de corrupción lo que sucedió en Sonora. Es decir, los moches en la Cámara de Diputados. ¿Es culpa del PAN? No, son personas. Y no es que sea, como muy mal dijo Ricardo Anaya, no es cultural, porque si fuera cultural tendríamos que resignarnos. No, Anaya no entiende lo que es cultura. La cultura es dinámica, es cambiante, no es ADN, se confunde completamente. Por eso yo creo que sí, tiene razón Mide en esto, pero en su partido se llevan la medalla de oro porque han gobernado más estados y durante más tiempo. Hizo una síntesis de varias de las propuestas que ha hecho en semanas anteriores, por ejemplo, en materia de corrupción, la eliminación del fuero. Vuelve a plantear que de ganar sería el primer presidente que ya no gozaría de fuero, igual se eliminaría prácticamente en todos los cargos públicos. Plantea el hecho de que la corrupción no se combate exclusivamente con voluntad, sino con un sistema de rendición de cuentas y de sanciones. Ahí coincide con Anaya, ¿no? Que funcione. Básicamente, aunque es más elaborada la propuesta que ya tiene Mid, y habló, y es interesante en este auditorio, de que en realidad el comercio entre México y Estados Unidos que se realiza bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio ya no es la mayoría, ya hay mucha parte del comercio, una proporción importante que se realiza bajo las reglas de la OMC. En ese sentido, lo que comentó es que aún sin TLC, la competitividad de México saldría adelante. Y planteó que la relación con Estados Unidos va mucho más allá que la puramente comercial. Es una relación que tiene muchos más matices y mucho más complejidades. Entonces, creo que Mid aprovechó en ese auditorio donde creo que tiene fuerte simpatía, que es el del sector empresarial, para redondear varias de las propuestas que ha estado haciendo a lo largo de los últimos días y semanas. No quiero que se nos acabe el tiempo. Hasta ahí el foro del American Chamber esta mañana. Mucha cobertura de medios. Esta es la Cámara de Comercio entre México y Estados Unidos. Muchos empresarios presentes ahí como público. Pero en cosa de minutos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iniciará una discusión que sustenta el magistrado Fuentes Barrera para evaluar en el pleno del tribunal el que a Jaime Rodríguez, el Bronco, se le otorgue el registro para ser candidato independiente a la presidencia de la República. Una discusión que muchos pensábamos, o por lo menos después de los números presentados por el INE, de las simulaciones en las firmas, que estaba cerrada. Bueno, pues se reabre esta noche, el tribunal estará discutiéndolo en cosa de media hora, Pablo. Mira, espero que sea una decisión estrictamente jurídica, legal. Si el señor no le daban los votos, las firmas válidas para ser candidato, no puede ser candidato porque lo demás es simulación. Ahora bien, si no eran firmas simuladas, que nos expliquen qué pasó. Me parece que aquí vamos a estar ante una decisión muy polémica en caso de que le den al Bronco el registro, pero todo indica que no es así, que no puede ser, aunque hay algunos que ya anuncian que viene el Bronco a la boleta, es casi seguro. No lo veo, salvo que haya una explicación contundente del tribunal para decirnos si completó la cantidad de firmas válidas en los estados correspondientes. Haces alusión, hay un tuit de Ricardo Monreal en la tarde que dice que ya está decidido. Yo creo que el tribunal lo discutirá a continuación. Sí, quizá de no ser por ese tuit de Monreal que dice que el tribunal va a dictaminar a favor de Jaime Rodríguez, prácticamente ya no hubiéramos seguido esta discusión. ¿Por qué razón? Porque se discutió otro caso hace un par de semanas, donde se estableció como norma que no eran válidas las firmas a través de fotocopia. Hay que recordar que el Bronco se quedó como a 3,000. Le faltan cerca de 3,000 firmas. Sí, fueron 16 y luego de esas valoraron 12, por ahí una cosa así. Sí, pero con que tuviera 3,000 más, con que le reconocieran 3,000 firmas lo más, lograba. Por lo menos en términos del volumen exigido por el INE, podría lograrlo el Bronco. Sin embargo, se daba por hecho que no iba a prosperar su
impugnación, su recurso, porque el tribunal ya había establecido el criterio de que no las fotocopias no podían ser un instrumento válido para poder sumarlo a las firmas válidas. Si ese criterio prevalece, como sería lo lógico, claro, entonces, jurídicamente, más allá de lo que haya dicho Monreal hace algunas horas, creo que el tribunal tendrá que fallar en contra del recurso interpuesto por Jaime Rodríguez. Como colofón te digo, esto evidencia la enorme ineptitud de los legisladores de los diferentes partidos al momento de hacer leyes. Es mucho más fácil hacer un partido político al que se le dieron todas las facilidades del mundo que ser un candidato independiente. Yo no sé si fue ineptitud o fue algo deliberado, claro, porque también hay quien está planteando que esa dificultad y todo este galimatías en alguna medida fue para intencional, con objeto de que fuera muy complicado que hubiese candidatos independientes, no solo a la presidencia de la República, ese es el punto máximo, pero a puestos de elección popular en diferentes niveles, desde gubernaturas hasta diputaciones locales. Entonces habría que ver si fue meramente incompetencia, puede ser porque se las gastan los diputados en ese terreno, o algo intencionado. Mira el resultado es que Andrés Manuel López Obrador pudo hacer un partido político que tiene 400 millones de pesos cada año desde su fundación y ahora va a tener, contando lo de los OPLES y la de la federación, cerca de 800 millones de pesos y no tuvo mayor dificultad en hacerlo. A ver, ponlo como candidato independiente. Te apuesto que estaría como la señora Zavala, con grandes dificultades por falta de dinero y estructura. Pues sí, gran presupuesto ese. Por lo pronto, déjenme decirles que el INE ha aplazado la impresión de las boletas porque sería demasiado caro imprimirlas con 4 y luego que el tribunal les dijera, pues fíjate que el Bronco sí va, tira todo eso a la basura y vuelve a hacer el tiraje. Así es que el INE tiene detenida la impresión de las boletas electorales para el próximo 1 de julio. Nos vamos. Gracias. Pablo. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias a usted. No se despegue, una tras otra a continuación. Buenas noches.